Participen en redes sociales a propósito del debate de hoy y respondan a la siguiente pregunta. En medio de la crisis que enfrentan los diálogos de paz, a ustedes, nuestros televidentes, les decimos, ¿cuál es el verdadero límite para estas negociaciones? ¿La paciencia de los colombianos frente a las FARC o la fecha que tiene el presidente Juan Manuel Santos para decidir su reelección? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia, precandidata a la presidencia. Bienvenida. Buenas noches a todos sus oyentes, a nuestra audiencia. También nos acompaña Jorge Enrique Robledo, senador colombiano del Partido Polo Democrático. Senador, bienvenido. Buenas noches, mil gracias por su invitación. A Marta Lucía y a los televidentes, mis saludos. Y en la ciudad de Cali, en el suroccidente colombiano, Luis Fernando Velasco, senador colombiano por el Partido Liberal. Senador, bienvenido al programa. Mil gracias, Jason, por la invitación, a Marta Lucía, a Jorge Enrique y a todos los colombianos que nos acompañan. Y en el mundo, un saludo muy especial. Empiezo con usted, Marta Lucía. ¿Quién está poniendo las condiciones de los diálogos de paz en Colombia? Pues yo estoy convencida que las está poniendo las FARC. Realmente esto que sucedió hoy y la reacción del gobierno nos demuestra eso. Las FARC resuelve que se para, entonces el gobierno trae sus negociadores. La FARC va a decir dentro de unos días y le aseguro que esto es menos de una semana que están listos a sentarse y el gobierno volverá a mandar sus negociadores. Yo creo que esto es una pantomima, me parece que esto es una manipulación con el deseo de paz, con el anhelo de paz, con los sueños de paz que tiene el pueblo colombiano. ¿Usted qué opina, senador Velasco? No, a mí me parece que se ha crecido un elemento que es la definición simplemente de una herramienta. Que el gobierno piense en convocar a un referendo o piense en habilitarse legalmente para convocar a un referendo en un eventual proceso eleccionario que coincida o con las elecciones de Congreso o de presidente, no significa que se haya tomado la decisión de hacer el referendo. Entre otras cosas, y de pronto voy a chocar con muchas personas, porque yo sí soy de los que creo que ese tipo de acuerdos los tienen que hacer las dos partes, no solo una parte. Ni la FARC puede decretar, ni el gobierno puede decretar. Si el acuerdo es que los acuerdos se refrendan con un referendo, pues que lo digan las dos partes. Y yo creo que aquí hubo varias cosas, algo de agilidad lingüística de algunos de los cortesanos, algo de falta de comunicación y algo de no tener ya ese acuerdo hecho para comunicarlo. Senador Robledo, quiero preguntarle por lo que pasó este jueves. Escuchamos al gobierno hablando de un proyecto de ley para un referendo. Todo el mundo dijo, se apretó el acelerador, la negociación está casi lista, el final va a ser un final feliz y hoy viene lo que pareciera un baldado de agua fría. A ver, empiezo por decir esto. Se sabe que el Polo es contrario a la lucha armada, pero también hemos dicho que somos favorables a que ese proceso de La Habana termine, ojalá bien. Ahora, con respecto a este tema de cambiar las normas del juego electorales, ojo que eso es lo que hay allí en el fondo. El Polo ha dicho a través de nuestra presidenta, la doctora Clara López, que el lunes estudiaremos eso con detenimiento. Porque, ojo, aquí hay un tema de cómo, digamos, finiquitar de pronto algún día positivamente los acuerdos de La Habana, pero aquí hay un problema y es este, que es realmente lo que dice el texto de la ley. Es que hoy las normas prohíben que los referendos coincidan con días de elecciones de presidencia de la República o de Cámara o de Congreso de la República. Y lo que van a cambiar es eso. Y eso, por supuesto, es un cambio de normas electorales de no poca envergadura, porque eso vuelve esas elecciones una especie de plebiscito en torno al gobierno nacional. Y tenemos al presidente Santos en la campaña de la reelección. Entonces, siendo nosotros favorables, repito, a un proceso de paz, pues vamos a mirar con detenimiento cuáles son las implicaciones en este sentido. Y si además esto tampoco, digamos, es parte como de los acuerdos, sino que es una cosa que el gobierno se saca como de la manga, pues bueno, todo eso tendremos que mirarlo el lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del Polo. Precandidata Ramírez, ¿piensa lo mismo? Estoy de acuerdo porque no solamente el marco legal existente hoy prohíbe que haya un referendo simultáneo con un calendario electoral, con una fecha electoral, sino que hay un pronunciamiento además de la Corte Constitucional. Pero claro, esto nos muestra también cuál es el grado de respeto por la institucionalidad colombiana hoy por hoy. Por parte de las FARC, ninguno. De ellos sabemos que no hay ninguno y no podemos esperar ningún respeto de ellos. Pero el gobierno debería ser el que dé ejemplo de respetar esa Constitución y esas instituciones que se comprometió a defender el día que se posesionó el 7 de agosto del año 2010.
Un día bastante agitado políticamente vivió Colombia este viernes. La radicación en el Congreso del proyecto de ley encaminado a abrir caminos legales para la refrendación en las urnas de un eventual acuerdo de paz con las FARC desató el malestar en el equipo negociador de la organización terrorista. En Cuba, los cabecillas del grupo criminal anunciaron una pausa en las conversaciones de paz. En respuesta, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite y ordenó el regreso a Colombia de su equipo negociador en La Habana. El anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos sorprendió a la opinión pública, causó todo un revuelo en sectores políticos de oposición y provocó que la agrupación criminal de las FARC suspendiera temporalmente los diálogos de paz. El gobierno colombiano radicó un proyecto de ley estatutaria que, en caso de ser aprobado, abriría el camino legal para que en un día de elecciones del próximo año pueda ser refrendado en las urnas el eventual acuerdo de paz al que lleguen el presidente Santos y las FARC. El proceso de paz avanza, las conversaciones en La Habana avanzan y tenemos la responsabilidad, la obligación de prever cualquier instancia que sea necesaria si los acuerdos se formalizan para que el pueblo colombiano, como lo hemos venido reiterando en todos los escenarios, sea quien tome la última palabra. En caso de ser aprobado el proyecto de ley estatutaria y de lograr firmar un acuerdo final con la agrupación criminal de las FARC, Santos estaría facultado para presentar otra iniciativa de ley para convocar a la consulta popular en la que los colombianos decidirán si refrendan o no lo acordado. La apuesta jurídica que destapó el jefe de Estado colombiano con mensaje de urgencia implicaría entonces que los ciudadanos puedan votar un referendo, ya sea el 9 de marzo de 2014 en las elecciones legislativas o en las presidenciales del 25 de mayo del mismo año. Artículo 1. Referendo constitucional con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Los referendos constitucionales que se realicen con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado estarán sujetos, en lo especial, a las reglas contempladas en la presente ley. Artículo 2. El referendo constitucional con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado podrá coincidir con otros actos electorales. La búsqueda del camino legal hacia un referendo sobre la paz no cayó bien en la organización terrorista de las FARC. Sus cabecillas decidieron ponerle una pausa a las negociaciones. Ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. Ante la reacción de las FARC, el presidente Santos respondió con una advertencia. Perfectamente legítimo y válido que lo estudien, pero el tiempo pasa y la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite y tenemos que seguir avanzando. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, aclaró que el proyecto de ley estatutaria busca levantar la limitación para que la refrendación de un eventual acuerdo coincida con las elecciones. El proyecto de ley presentado en el día de ayer no convoca a un eventual referendo, ni mucho menos determina su contenido. La eventual concreción de este o cualquier mecanismo depende de lo que las delegaciones acuerden en La Habana. Horas después, la emisora La FM de RCN informó en exclusiva que la organización terrorista había decidido que la pausa en los diálogos solo sería durante este fin de semana, por lo que volverá a la mesa el lunes 26 de agosto. Las FARC han insistido en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo que, según los negociadores del grupo criminal, sería la mejor opción para validar lo pactado. El gobierno rechaza tal pretensión. Ellos saben que la constituyente no es un punto de llegada, sino un punto de partida y que eso es totalmente inaceptable. Tanto el eventual futuro del proceso de paz como el mecanismo de refrendación está en veremos. Gobierno y FARC miden sus fuerzas.
Luis Fernando Velasco, senador colombiano del Partido Liberal, mucho se ha cuestionado la dependencia política que pueda tener la aspiración reeleccionista del gobierno Santos con el proceso de paz. ¿Por qué entonces esta idea? ¿Qué significa para un colombiano votar el mismo día que elige a sus senadores o a su presidente por si está de acuerdo o no con refrendar un acuerdo de paz? No, a mí me parece que lo primero que había que lograr es un acuerdo de, ojalá todas las fuerzas políticas, para modificar ese artículo de la ley estatutaria y permitir hacer esa elección si todos estamos de acuerdo. A mí me parece que le da mucha más legitimidad a un referendo que lo convoque todo el mundo, y me encanta escuchar a una persona que respeto mucho, la doctora Marta Lucía Ramírez, diciendo que con las instituciones y con las normas no se puede jugar, como lo hizo algún gobierno que cambió un articulito por notarías y por otras cosas para quedarse en el poder. Me encanta esa posición. Segundo, no creo que la suerte del presidente Santos esté atada, si es que quiere reelegirse, solo al proceso de paz. Creo que hay muchas cosas más, y pues hoy no es materia de debate, pero hay muchas cosas más que él podría salir a mostrar y salir a entregar resultados. Creo más bien que hay otras coyunturas a las cuales hay que ponerle más atención en ese proceso electoral. Y por último, algo que creo que se nos ha pasado. Si escuchamos atentamente a la FARC no está en contra del referendo. La FARC lo que está reclamando es que no se ha dicho cuál va a ser el mecanismo de construcción de lo que se acuerde y se apruebe en el referendo. Porque lo que es evidente es que yo no creo que nos van a traer ya unas normas de modificaciones constitucionales y legales para que los colombianos las voten sí o no. Nos van a traer unos temas, unos acuerdos, pero esos temas y acuerdos se tienen que desarrollar a través de otras normas, de pronto reformas constitucionales, reformas legales, etcétera. Exministra Ramírez, ¿y por qué hablar de un mecanismo para votar algo que ni siquiera se ha acordado? Pues yo creo que ha sido tanto el afán que ha tenido el presidente Santos en firmar con las FARC, que pues esto lo que nos muestra lamentablemente es improvisación. Nos muestra que entre más afanoso esté el gobierno, más lo va a estar tallando las FARC. Y ahora que el senador Velasco hacía esta referencia, yo tengo por él también mucho afecto. ¿Sabe por qué? Porque aunque estamos en orillas ideológicas muy distintas, él, el senador Robledo y yo tenemos un común denominador. Yo estoy segura que lo que quieren ellos es lo que quiero yo, lo que de verdad les sirva a Colombia por encima de cualquier cosa. Y a Colombia no le sirve lo que estamos viendo hoy. El senador Velasco hace referencia a un gobierno anterior. Yo estuve en ese gobierno que le devolvió a los colombianos la seguridad, con el cual pudimos volver a recorrer las carreteras. No estuve en los 18 meses, pero la verdad me siento contenta de haber logrado con ese gobierno y la seguridad democrática que el país recuperara la confianza, la seguridad del norte hacia dónde íbamos. Eso lo hemos perdido ahora. Acá nadie sabe para dónde vamos. Vemos un país angustiado, agobiado, confundido, viendo en las imágenes de televisión lo que no veíamos desde los 80s o 90s, la imagen del desplazamiento, la imagen de los paros, las bombas Molotov, la acción de la policía que obligatoriamente tiene que salir a parar, y entonces a veces hay unos policías que cometen desmanes. Todo esto que pensábamos que era parte del pasado lejano de Colombia, otra vez lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ha habido improvisación, porque lamentablemente no ha habido claridad, porque no ha habido transparencia en una negociación en donde nos estamos jugando no cualquier cosa, nos estamos jugando el futuro de Colombia. Por esa razón creo que el afán, ahí sí, como dice el dicho, no queda sino el cansancio. Retomo también la pregunta para el senador Robledo. Hay 5 puntos, solamente se ha acordado uno, los colombianos no conocen muy bien qué fue lo que se firmó en este punto primero, que era el tema agrario, y ya se está hablando de un mecanismo para hablar de todo el acuerdo, para votar un acuerdo que todavía no se ha terminado de discutir. A ver, digamos esto, hay una cosa en la que yo creo que hay una especie de consenso en el país, es que cualquier acuerdo que se termine haciendo en La Habana tendrá que tener algún tipo de refrendación en las urnas. Hay una discusión, si es un referendo, si es una asamblea constituyente, etcétera. Nosotros en el Polo no somos partidarios de la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, que tendrán que haber mecanismos. Algo habrá que diseñar, seguramente debería salir también de los acuerdos en La Habana, porque digamos que ese es el acuerdo primigenio y es que las cosas las van a acordar allí, pero eso no le quita, eso que es un hecho cierto, no le quita certeza a otra cosa. Esa manera como se están calculando las cosas, doctor Velasco, para que el mismo día se consulte
el acuerdo al que presuntamente se llegue, ¿sí? Y las elecciones presidenciales o de Congreso tiene una implicación política bastante delicada. Tan delicada la tiene que hoy la ley prohíbe que coincida ese tipo de consultas populares con las elecciones de Congreso o Presidencia de la República. Entonces, este es un tema que hay que decirlo con toda claridad, y es evidente que este diseño terminaría beneficiando al presidente Santos y al santismo. Eso hay que decirlo con toda claridad. Ahora, bueno, si tienen argumentos para explicar eso, por qué debe ser así, pues que los den, pero que es un privilegio, digamos, o una ventaja que va a alcanzar el jefe del Estado si esto que se planteó ayer se aprueba, no hay la menor duda. De ahí que el pueblo insista que es amigo del proceso de paz. Bueno, vamos a mirar esto, porque resulta que nosotros somos amigos del proceso de paz, pero no nos hace ninguna gracia la reelección del presidente Santos, que lo viene haciendo tan mal, ¿no? Los invitamos a ustedes, mientras tanto, a propósito de esta pausa en los diálogos de paz que fue anunciada por el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba, a que nos cuenten qué opinan, cuál es el verdadero límite que creen ustedes que tienen estas negociaciones, la paciencia de los colombianos frente a las FARC o la fecha que tiene el presidente Juan Manuel Santos para decidir su reelección. Y leemos mensajes de algunos televidentes. Wilson Hernán escribe: el límite del gobierno es muy distinto al del pueblo. Una respuesta a ese límite son los paros actuales y los que faltan. También nos escribe Weimar Fer Sandoval. Dice: la segunda, claro está. La paciencia ha de agotarse, como sucedió con nuestros campesinos en Boyacá. Presidente provocador y blando. También nos escribe Fabio Díaz Granados, dice: el verdadero límite de paciencia con las FARC lo pasamos hace tiempo y a Santos solo lo aguantamos hasta el 7 de agosto. Vamos a la pausa y ya volvemos para continuar evaluando la crisis en la que se ha sumergido el proceso de paz en Colombia, que discuten el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Cuba. Ya regresamos con La Noche.